Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más, donde hoy vamos a conversar de ciencia, dudas, el espacio y meteoritos junto a Gabriel León, quien en coautoría con Millarca Valenzuela escribieron Meteoritos, historias entre el cielo y el suelo. ¿Cómo está, Gabriel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Matías, por invitarme. Un placer estar acá para conversar contigo y con ustedes que están ahí sobre este libro que está acá. Exacto. Oye, un libro que habla de meteoritos, ciencia, entre dos personas que vienen de dos mundos distintos. Sí. Tú vienes de la biología, Sí. Millarca viene de la Geología. de la geología y el estudio. Cuéntame, ¿cómo se da esta conversación de este libro tan interesante que lo vamos a ir desglosando en esta conversación? La génesis del libro es bien sencilla, es una cosa bien mundana. Mirando el cielo una noche despejada de verano, ¿ya? Estábamos con mi familia en la playa, mirando al cielo, nos gusta mucho, yo soy fanático de la astronomía, mirando constelaciones, satélites que pasaban por todos lados, y de repente pasa una estrella fugaz. Hay un momento que es muy común, que uno pide un deseo, que por muy científico que uno sea, pide un deseo cuando hay una estrella fugaz, pero pasó algo interesante. Después de como el asombro que produce ver algo que cae del cielo, como wow, miraste tú, qué sé yo, vienen las preguntas. Y me dice, ¿cuándo habrá caído? De partida, ¿habrá alcanzado a llegar al suelo? Porque estas cosas se van gastando a medida que entran por la atmósfera. ¿Habrá llegado al suelo? ¿Habrá logrado caer? ¿Y cayó en el suelo o cayó en el mar? ¿Y si cayó en el suelo y lo encuentro en mío? ¿De dónde venía? ¿De qué está hecho? Entonces empezaron a aparecer un montón de preguntas. Después del momento de asombro, empiezan a aparecer un montón de preguntas. Y yo digo, chuta, qué ganas de conversar con alguien que entienda bien de estos temas, porque tengo la sensación de que hay historias muy entretenidas vinculadas con los meteoritos. Entonces, había dos elementos: las historias de los meteoritos y el estudio de los meteoritos. Entonces yo dije, chuta, con alguien debería poder conversar sobre esto. Y dije yo, bueno, la única persona que yo conozco en Chile que estudia meteoritos es Millarca Valenzuela. Así que decidí contactarla y le dije, Millarca, me pasó esto y tengo la idea de que sería una linda historia poder conversar sobre meteoritos. ¿Qué te parece? Millarca estuvo de acuerdo, así que tuvimos varias conversaciones en las que Millarca me hablaba de su trayectoria, de cómo ella se convierte en la única persona en Chile que estudia meteoritos. Que son increíbles. Es impresionante. Durante mucho tiempo fue la única persona en Chile que estudia meteoritos. Ahora ya no está sola, pero durante mucho tiempo sí estuvo sola, para tratar de entender un poco este fenómeno del espacio, pero que ocurre en la Tierra, porque son rocas espaciales que caen en nuestro planeta. Así nació este libro. Y es fascinante de que, bueno, está mencionado en el libro, de que como tu idea de estar en la playa, ver este fenómeno natural, da para hablar de meteoritos. Sí. De que me gusta el título, que es Historias entre el cielo y el suelo, porque las historias son para contar, Sí. son para hablar, donde se cruzan distintas perspectivas. Sí. Y me pasa que en el libro se relata tanto historias históricas, valga la redundancia, de cómo los meteoritos han afectado a la humanidad, Sí. afectado en cuanto a su desarrollo, a su estudio, y que nos menciona, por ejemplo, de que el inicio del estudio de los meteoritos fue gracias a las conversaciones que tuvieron las personas, de que se cuestionó la verdad que se creía en ese entonces, que eran no sé, de volcanes, y que converge todo esto en historia y relato que está plasmado acá en el libro. Sí, de hecho los relatos originales sobre la caída de meteoritos a la Tierra están atravesados por la duda, porque si tú ves un fenómeno extraño en el cielo, ves una bola de fuego que cae finalmente en forma de roca, y tú cuentas que viste eso, nadie más lo vio. Tú eres el único testigo, por lo tanto la gente va a dudar de ti, es natural. Vi esto. Entonces, no, estás borracho, estás loco, estás mintiendo, quieres llamar la atención. Pero de repente la gente se empezó a dar cuenta que estos relatos se empezaban a repetir en distintas partes del mundo con características muy similares. Y eso es interesante porque son personas que no se conocen, están separados por miles de kilómetros de distancia, y lo que cuentan tiene características idénticas. Describen exactamente el mismo fenómeno. Y por lo tanto te empiezas a decir, ok, acá hay algo. Es difícil que sea casual que dos o más personas narren el mismo evento que ocurrió con años de diferencia, con miles de kilómetros de separación, y por lo tanto
chuta, tal vez es posible que este fenómeno exista. No entiendo bien cómo. No sé si son rocas volcánicas, no tengo idea de dónde vienen, pero aparentemente sí es posible que caiga una roca desde el cielo envuelta en una bola de fuego. Más encima que Es un fenómeno muy visible. peor en tiempos pretéritos. Absolutamente, porque el miedo, el diablo, qué sé yo, todas estas cosas que eran muy presentes antiguamente. Y finalmente todo cambia cuando en el siglo XIX, en un pequeño pueblo francés que se llama Langres, caen miles de meteoritos en un evento. Probablemente un meteorito gigante que al entrar en la atmósfera se fragmentó y llovieron miles de rocas sobre un pueblo. Y eso dio una oportunidad única de estudiar el fenómeno. El gobierno francés, eran muy pillos, mandaron a un científico, ¿sabe? Que vaya a Langres y averigüe qué están hablando mucho de... Sí, algo hay como una histeria colectiva, vaya usted y averigüe. Y este señor que mandaron, que era muy clever, hizo dos tipos de observaciones. Primero, entrevistó a todos los testigos por separado. No quería que el relato de uno contaminara a otro. Claro. Y todos los testigos describieron exactamente lo mismo. Y dice, ok, esto ocurrió así. O sea, es imposible que 500 personas se equivoquen. O sea, tengo 500 relatos, son todos iguales, esto ocurrió Que así. no se conocían, Que no se pusieron de acuerdo, los detalles eran los mismos, la hora, cómo ocurrió, de dónde cayeron, en qué dirección, cuántos cayeron, todo igual. O sea, esto es verídico. Y después él analiza las rocas que cayeron. Y analiza las rocas, este señor era experto en roca, dice, en la Tierra no hay nada similar. Esto no es de origen terrestre. Y finalmente, a fines del siglo XIX, en este pequeño pueblo francés de Langres, nace el estudio de los meteoritos a partir de este incidente que confirma que efectivamente de vez en cuando caen rocas del cielo que vienen del espacio. Y cuando llegan esas rocas al suelo, ahí se llaman meteoritos. Y ahí comienza su estudio sistemático. Y es interesante de cómo se forja todo esto, porque hablábamos que las conversaciones dieron paso a esto. Sí, claro. Y hay que entender también el contexto histórico. Sí. Un mundo, el viejo mundo, era dominado mucho por el pensamiento no científico, sino que religioso. También. Claro, se pensaba, y hay historias que relatan que cierto núcleo religioso pensaba que eran mensajes del cielo. Claro. Y de cierta manera lo reconocían que caían rocas del cielo, Sí. pero le quitan el valor científico. Si no, muchas veces eran emisarios de cosas terribles. Exacto. La caída de una bola de fuego era seguramente un mensaje de los dioses de que alguna tragedia iba a ocurrir. Y eso hacía que la gente hiciera cosas, desde sacrificio humano hasta otras cosas. Entonces, es interesante porque la falta de una comprensión adecuada con respecto a este fenómeno nos hace algo a nosotros en el cerebro. Nos invita a buscar una explicación. El problema es que cuando no tenemos una explicación, inventamos una. Sí. O sea, porque queremos tener una explicación, da lo mismo cuál. Y por lo tanto, si tú ves un fenómeno nuevo en el cielo y no lo entiendes, no dices, qué curioso, no tengo idea qué pasó. Sí. No, lo que tú dices, chuta, deben ser los dioses, extraterrestres, que inventas una explicación. Un mensaje. Porque no soportas la incertidumbre. El decir, ¿sabes qué? Vi algo súper raro, no tengo idea lo que era. Eso no nos gusta. No pasa. Pero decir, oye, vi un ovni, debe ser una nave extraterrestre, eso nos encanta. Porque es una explicación a un fenómeno, una explicación que no tiene evidencia, pero al fin y al cabo una explicación. Y eso pasó mucho con los meteoritos. Por eso a la gente le gustan las teorías conspirativas. Absolutamente, porque crear ilusión y crear por supuesto, nuevos lazos. Tenemos una fascinación por eso, que es evolutiva y que tiene que ver con nuestro deseo de evitar la incertidumbre. Y por lo tanto tú inventas respuestas, da lo mismo de qué tipo, pero tienes una, es como un alivio un alivio a tu cerebro que quería saber algo. Y para el cerebro es mejor tener una respuesta inventada a no tener una respuesta. Respuestas inventadas o respuestas a preguntas. Yo creo que es un punto angular de la humanidad, sí, en que está reflejado en este libro, sí, donde conversan dos áreas distintas, donde además de la curiosidad hay varios relatos. Sí. ¿Cierto? Hay relatos históricos, sí, hay relatos que se atingen a Chile, sí, hay relatos que hablan tanto del cielo y el suelo. Sí. Y hablemos del suelo, Sí. Hablemos de nuestros cielos. Chile, un país privilegiado en cuanto a la observación del espacio, donde si hablamos del universo, siempre miramos hacia el cielo, hacia el más allá, sí, citando a Buzz Lightyear. Pero el cielo terrestre
nos puede hablar mucho de lo extraterrestre, de lo que Sí. venga. No estamos hablando de marcianos, No, de lo que viene de afuera. viene de afuera, Sí. sobre todo en el norte. Sí, de hecho, fíjate que es algo bien interesante. El desierto de Atacama le ha regalado a Chile muchas cosas. En su formación geológica, Así, Alexis Sánchez, Alexis Sánchez, pero en su formación geológica, cobre y litio. claro, ¿Ya? sí, Y en las características climáticas, los mejores cielos del mundo, por eso que los grandes observatorios están en el norte de Chile, baja humedad, cielos despejados, condiciones ideales para mirar al cielo y para escucharlo también con los radiotelescopios. sí, Pero además, la casi nula presencia de agua en el desierto de Atacama preserva muy bien los meteoritos. Los meteoritos caen en toda la Tierra, ¿ya? No tienen preferencia, caen en todas partes. Sin embargo, como la Tierra está cubierta en su gran mayoría por agua, evidentemente, caen más en el océano, porque en la superficie de la Tierra hay más océano que tierra. Pero caen en todas partes. Sin embargo, en los lugares donde no hay agua se preservan mejor. Si un meteorito cayó hace 5.000 años en el desierto de Atacama, es muy probable que hoy día lo vayan y lo encuentren casi intacto, porque no hay agua. El problema de los meteoritos es que cuando caen a la Tierra comienzan a reaccionar con el oxígeno y con el agua. mutan. Mutan. Y al cabo de un tiempo se transforman químicamente y son como una roca terrestre. Pierden el valor científico. Son casi indistinguibles de una roca mundana nuestra. En cambio, el desierto de Atacama los preserva. No es que caigan más, pero los preserva mejor. Y por eso que debe ser el mejor lugar del mundo para buscar meteoritos, con la salvedad de que por su formación geológica casi todas las rocas del desierto parecen meteoritos. Claro. Entonces es difícil decir, bueno, esto es o no es un meteorito, porque se ven parecidos, pero la frecuencia de presencia de meteoritos bien preservados es mucho mayor, y por eso es probablemente uno de los mejores lugares del mundo para buscar meteoritos, lo que además le agrega más capas de intriga al hecho de que no hubiera nadie estudiándolo. Porque recordemos que Millarca es la primera persona que se formó para estudiar meteoritos hace 20 años, a 25 años. Entonces es súper reciente. Entonces teníamos un patrimonio gigantesco esperando que alguien lo mirara. Porque claro, los astrónomos miran para arriba, Exacto. los geólogos miran debajo, y faltaba alguien que mirara, como dice el libro, entre el cielo y el suelo, que mirara la superficie y descubriera este tesoro que viene del espacio. Sí, sobre todo en nuestro país, que estamos literalmente a la orilla Claro. del globo, de nuestro continente, y que, bueno, si bien nuestro planeta Tierra está cubierto de agua, Sí. es interesante lo que tú mencionas del por qué el desierto de Atacama Sí. es un buen punto por cómo lo preserva. Los meteoritos suelen caer en el agua. Sí. El agua hace reaccionar por distintos temas, Sí. por la velocidad en que caen, por la temperatura en que caen, lo enfría de inmediato, bueno, considerando que le baja Sí. la temperatura, y que en Chile también tenemos, yo creo que una deuda histórica tanto con la ciencia, con el espacio, y aquí voy con esto, que tuvieron que llegar entidades extranjeras Sí. a poner los observatorios. Millarca, por su historia de estudios, llegó por sus propias dudas Sí. y curiosidades, Sí. que también me gusta cómo se relata en el libro, Sí. de toda la vuelta larga que se da, Claro. de que está en una carrera, se va al extranjero, estudia y vuelve y dice que no es esto, sino que Sí. es un complemento, son herramientas. Sí. Millarca era una niña, es una mujer muy curiosa, y era una niña muy curiosa. Y su primera aproximación al mundo científico fue a través de la astronomía. Pero muy pronto se dio cuenta que la astronomía le gustaba, pero le gustaba todo. Quería entender cosas complejas, quería entender el origen quería entender, en algún momento me lo dice de manera muy bonita, quería entender el lenguaje de la naturaleza. No quería que la encasillaran, y por lo tanto trató de buscar un área donde pudiera construir su propio camino. Y por eso abandona astronomía, o su idea de estudiar astronomía, y finalmente se convierte en geóloga. Pero una geóloga muy curiosa, porque era una geóloga que permanentemente miraba hacia arriba, costaba mantenerla abajo. Y ahí pasó algo súper interesante. Sus profesores y profesoras no lo obligaron a bajar la vista. Oye, Millarca, ya está volando, vuelva a la Tierra. No. Se suele pasar, Que que es muy común. Nuestra educación es como muy pasillo. Hay que ajustar ahí. y el que se te va, no, Vueltas. Bueno, y la dejaron, porque tenía ese afán por mirar al cielo y decir, ok, pero ¿cómo es Venus? ¿Por qué el cinturón de asteroides? ¿De qué está hecho? Y en un momento se da cuenta que muestras del espacio llegan a la Tierra. Son muestras que el universo nos manda. Toma, tiene una roca, estúdiala. Y ella escuchó ese llamado y decidió
estudiar rocas espaciales que caen a la Tierra. Y eso le permitió aproximarse a entender el origen de nuestro planeta, el origen de la vida, el origen geológico de estas rocas que están en el espacio que se forman en condiciones muy distintas a la Tierra. Y todo eso gracias a su curiosidad y el tesón de buscar el camino que ella quería recorrer, no conformarse con lo que había, o no conformarse con las expectativas que había sobre ella. Todo el mundo pensaba que era astrónoma. Y decía, esto me encasilla mucho, yo quiero hacer otra cosa. Y esa trayectoria, que es una palabra muy bonita porque trayectoria tiene que ver con los meteoritos y con las personas. Y esa trayectoria está también relatada en el libro. Es intrigante aparte de cómo llegar acá. Sí. Por eso también me parece que tiene gran valor de cómo llegan ustedes también a trabajar en este libro. Porque es un libro que uno como lector, yo al menos lo sentí que no es un libro de ciencia propiamente tal. Sí. Porque de pronto uno puede, y me ha pasado, que comprar un libro y va, tiene matemática, ya vamos, démosle, sigamos. Mira, pasé el colegio sin entender matemática, así que avancemos. No es una recomendación, entiendo en matemática, pero claro, acá estamos en presencia de un libro que si bien habla de ciencia, Sí. pero no te marea con datos de ciencia, sino que busca, siento yo, darle respuesta, ¿verdad? Sí, la idea es poder entender cómo este fenómeno de mirar al cielo y ver una estrella fugaz, cómo se conecta con preguntas que todos tenemos, Claro. y cómo alguien llega a especializarse para poder contestar esas preguntas, que es la historia de Millarca. Entonces, la observación da lugar a las preguntas, la pregunta genera esta necesidad de conversar con Millarca, y de la mano con eso aparecen historias que van atravesando este relato sobre la trayectoria de Millarca y que tienen que ver con meteoritos que han caído en ciertos lugares, que han generado ciertas historias, que han causado impacto en ciertas comunidades. Y esas historias las rescaté y fueron puestas en un lugar en particular para ir dándole sentido a la conversación. Eso incluye, por ejemplo, cómo nace la geología como disciplina científica o historias de meteoritos famosos. Y eso es relevante porque nos permite ir entendiendo cómo se conectan con nuestra vida, independiente que no entendamos muy bien qué son. La historia. Me gusta el tema de historias, relatos. Sí. Porque se menciona también cómo los meteoritos han sido parte de nuestra historia, Sí. de cómo han influido en culturas, Sí. en el desarrollo probablemente tal. Y creo que a lo largo de la historia se habla mucho de meteoritos, del fenómeno, que es muy visual, ¿verdad? Sí. Pero se desconoce mucho, y remarco, se desconocen mucho historias sobre los meteoritos. Sí. Por ejemplo, que está mencionado también en el libro, que lo mencionas tú en los relatos, de culturas Sí. antiquísimas que tienen dentro de sus herramientas, de sus flechas, hierro, que es de la mayor composición material que está hecho un meteorito, ¿verdad? De los meteoritos que caen con mayor frecuencia a la Tierra, los de hierro son probablemente los más abundantes. Y efectivamente, cuando los viajeros europeos comenzaron a recorrer el mundo, se toparon con sorpresas de que culturas tan antiguas como los egipcios, los inuit en Alaska o los nativos americanos tenían armas con hierro o herramientas de hierro. Y eso es raro porque el hierro es bien abundante en la Tierra, pero está en minerales. Y para poder usarlo hay que fundir el mineral, separar el hierro y forjarlo. Fundir minerales de hierro requiere hornos que lleguen a los 1400 grados Celsius. No es un hornito que vos... No es la casa. Que lo podés armar y juntar. Requiere tecnología que efectivamente no existía ni en el Antiguo Egipto, ni en Alaska, ni en Sudamérica. Entonces estos señores dicen, ¿cómo obtuvieron hierro? Los aliens. Aliens. Y casi. Eran rocas que habían caído al espacio. Meteoritos metálicos hechos principalmente de hierro. Los indígenas, los habitantes de estos mundos antiguos se dieron cuenta del valor que tenían y a golpe seco les sacaban pedazos, lo trabajaban y hacían puntas de flecha, por ejemplo. Perdón que te interrumpa, perdón. Sí. Pero nos vuelve a la curiosidad. Sí, totalmente. ¿Me cayó algo? Cayó algo, lo fuiste a ver y te diste cuenta que era algo muy duro y que te servía. Exacto. Entonces, literalmente le sacaban pedazos a estos meteoritos y con esos pedazos construían puntas de flecha de hierro porque el hierro meteórico fue la principal fuente de este metal para muchas culturas antiguas. Y eso sorprendió a los viajeros europeos cuando dicen, oye, pero si estos no tienen tecnología. Bueno, tenían meteoritos. Sí. Y otra historia fascinante de los meteoritos, y que te escuché de hecho en una entrevista, no recuerdo dónde
la diste, pero que claro, por conocer un meteorito fue devastador para la población de un pueblo en Alaska, ¿verdad? Sí, sí. Ellos tenían un meteorito que era su fuente principal de hierro, y un explorador que iba hacia el Polo Norte se topó con estas historias, la escuchó y les preguntó dónde estaba este meteorito. Y ellos muy confiados le dijeron, y él fue, era un meteorito gigante, y decidió llevárselo. Decidió llevarse el meteorito y también a miembros de la comunidad. Se llevó a varios indígenas con él. Les quitó la fuente de hierro. Se llevó a los 2 líderes de la comunidad, los mejores cazadores que tenían. Fueron a Estados Unidos, se enfermaron y se murieron. Entonces fue una tragedia para esa comunidad. Fue lo peor que les pasó en la vida. Y la historia está narrada por un niño que era muy pequeño. Él viaja con su padre a Estados Unidos. Fue miserable todo el tiempo que estuvo ahí. Pierde el idioma, pierde sus raíces, pierde su cultura. No pertenecía a ningún lugar. Intenta volver a su pueblo y se da cuenta al volver que no hablaba el idioma. Tenía otras costumbres. Ya no era de ninguna parte. Fue completamente desterrado. Y vuelve a Estados Unidos, termina trabajando en un aserradero. Y ahí lo pilla la pandemia de influenza de 1918 y muere finalmente. Y es una historia... una tragedia terrible y que tiene que ver con la ambición de este explorador por llevarse ese meteorito que, ojo, hasta el día de hoy sigue en el Museo de Historia Natural de Nueva York descansando y es uno de los meteoritos más grandes de la historia. Wow, una Tremenda historia. Sí. trágica, Tragiquísima. Sí. a más no poder. Y también nos habla en la historia de la humanidad Sí. de los antiguos egipcios, por ejemplo. Sí, que tenían Claro, joyas y herramientas de hierro. y que es fascinante de cómo situación aleatoria donde pueden caer, Sí. porque tú decías, es más probable que caigan en el agua, por Sí. decirlo obvio, y que lleguen a un lugar, a una comunidad, y esa comunidad, alguien dijo, oye, mira, Sí, tal la cual. curiosidad lo lleva, y eso nos ha permitido saber de historia, Sí, cuestionarnos la propia historia y saber un poquito más del universo. por supuesto. Y de hecho, hoy día el estudio de los meteoritos es un área muy, muy relevante. Los meteoritos representan los ingredientes que hicieron a la Tierra. Pero a diferencia de los meteoritos, en la Tierra hubo calor, presión, pasaron... Es como, Yarka siempre dice, son como los ingredientes de la cazuela versus la cazuela. Claro. Cuando tú vas a una olla y ya cocinaste la cazuela, la carne está cocida, la papa está blanda, los porotos verdes están... Pero eso originalmente eran ingredientes, que no eran así. Los meteoritos son los ingredientes. No hay calor, no hay presión, no hay procesos geológicos, y por lo tanto es la materia prima cruda de la Tierra que podemos analizar. La información que tienen es maravillosa. Hay meteoritos que son impresionantes. Yo tuve la oportunidad de ir al laboratorio de Millarca y ya tienen unos meteoritos impresionantes que los cortan con máquinas y pueden hacer como láminas, pero las ves al microscopio y es como ver un vitral. Yo jamás esperé ver una roca de colores, rojo, verde, amarillo, púrpura, una cosa impresionante. Y decía que estos son inclusiones plásticas que se hacen en estos meteoritos que se llaman palacitas y son hermosísimos. Y esas cosas cayeron del cielo y tienen información impresionante con respecto al origen de nuestro planeta. No, es una maravilla. maravilloso y aparte que está plasmado en el libro. Sí. Por eso me gusta remarcarlo en esta situación que vuelvo al punto, es un libro de ciencia, pero hablado en sencillo. Desde una conversación Exacto. motivada por la curiosidad. Y por eso es el historias entre el cielo y el suelo también que Sí. me gustaría preguntarte. También la gente no se va a encontrar con un relato de que el meteorito se fue. No, son dudas despejadas. Exactamente. O tratando de buscarle Y como decías tú, con historias muy impactantes, muy entretenidas, porque el mejor motor para movilizar preguntas científicas son las buenas historias. A todo el mundo le gusta una buena historia. Y en esta área hay un montón de muy buenas historias que son el mejor vehículo para movilizar el libro y hacer que el lector avance. Claro, es interesante también la forma en cómo está contada y cómo es un meteorito, Gabriel. Si alguien por ejemplo, va de paseo al desierto, ¿cómo puedo decir que es un meteorito? Yo diría que para el ojo inexperto es difícil. Sí. De hecho, hicimos un experimento con Millarca en Antofagasta, en la Plaza Armas, pusimos una mesa llena de roca y un meteorito. Entonces le decíamos a la gente, ¿cuál de estos cree usted que es meteorito? Y las personas se iban por rocas que tenían colores raros, formas raras. Yo me imagino una roca negra. Usualmente pueden tener ese color. Ganado. Además están como fundidos. Es como roca que estuvo fundida en algún momento y se enfrió porque pasaron por la atmósfera. Y al levantarlos, habitualmente, son mucho más pesados de lo que uno hubiera imaginado por el tamaño de la roca. Porque como son ricos en hierro, entonces tú lo tomas como que, oh chuta, hay que hacer más fuerza de la que yo esperaba. Y fíjate que de las personas que hicimos nosotros el experimento, creo que una
de 15 personas logró identificar un meteorito. O sea, no es fácil. Entonces imagínate ahora, paseándote por el desierto, que está lleno de roca, a puro ojo decir, ese puede ser. Es una tarea compleja encontrar meteoritos. Y pensar que hay gente que se dedica a rastrear. Como Millarca y su grupo de investigación, van al desierto a rastrear meteoritos y los identifican con un ojo entrenado y los levantan y los pueden estudiar. Oye, una rica conversación, Gabriel, pero antes no puedo no dejar de preguntarte, ¿dónde encuentran Meteoritos Historias entre el cielo y el sur? Este libro lo pueden encontrar en todas las librerías de Chile, en las de cadena, en las de barrio, en la sección de libros de los supermercados. Ojo, los supermercados grandes tienen secciones de libros. Sí. A veces tienen joyas con descuento impresionante. Así que la próxima vez que haya un supermercado so grandote, dense una vuelta, busquen la sección de libros porque se van a encontrar con cosas súper interesantes, incluyendo este libro. Está en formato digital para Kindle y otros lectores digitales y lo pueden comprar también online. Hay varias tiendas que venden libros online con despacho a todo el mundo, así que Llegan rápido, como llegan volando como un meteorito. No se lo pierdan, está muy, muy entretenido. Gabriel, así que muchas gracias por estar en Delísima. No, un agrado esta conversación, Matías. Muchas gracias por invitarme y saludo a todos ustedes. Lean lo que sea, pero lean. Y ustedes, como siempre, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Les gustaría que habláramos de otro libro, quizás con Gabriel o con otro escritor? Déjenlo acá en la cajita de comentarios y lo estaremos leyendo. Así que un abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao.